Ya vimos la forma de menearse del insecto, y parte de las soluciones que debemos de tomar es de hacer mención de que las acciones que hay que tomar las tenemos que tomar o se deben de tomar en conjunto, en áreas completas, por el hecho de que si alguien está tratando de hacer las cosas bien, limpiando su cardamomo, haciendo aplicaciones del producto Muralla, y hay algún vecino que no lo está haciendo, entonces ahí creo que no es lo correcto, ¿verdad? Sino que nos tenemos que organizar todos para que en una comunidad todos hagan lo mismo, para tratar de reducir el nivel de poblaciones del insecto y reducir el daño. Ahora le toca el turno a Rubén Darío Samayoa, quien va a presentar los resultados de la investigación que se hizo con Cardegua. Buenos días a todos, mi nombre es Rubén Darío Samayoa. Fui contratado de parte de Cardegua, en un esfuerzo de Cardegua para poder empezar a solucionar este problemita. También quiero mencionar al técnico Jesús Figueroa, que por ahí anda, y al técnico Erwin Cook, que estuvieron conmigo en el campo todo el tiempo que se hizo la investigación. El título de mi presentación, en realidad estas son dos fases. Una fase para determinar cuál era el problema y una fase para empezar a ver una solución. Esas dos presentaciones, una tarda 2 horas y la otra tarda un poquito más de 2 horas. En media hora voy a tratar de resumirles las dos presentaciones. Si me quedo corto con alguna información adicional, con mucho gusto se las puedo ampliar. Mi tema es TRIPS en cardamomo, reconocimiento y manejo, oportunidad para los productores. Creo que estoy en línea con don César. Yo pienso que es una oportunidad, estos problemas son una oportunidad de solucionarlos y una oportunidad también de ponerle atención a los pequeños productores. El problema lo mencionó don César, muy claro, ¿verdad? Algo importante en la definición del problema es ver qué otros países nos compiten como productores, porque también tenemos que conocer qué ellos han hecho para solucionar el tema, o cómo les ha ido, ¿verdad? En esto, ¿verdad? La afección, como lo dijo don César, es al grano, como se dice, y por lo tanto es un bajo rendimiento. La primera etapa en la aplicación de un método científico de investigación es la observación. Hay que observar. Digamos que uno de los pequeños errores que se cometieron al inicio fue solo llevar muestras del campo al laboratorio, y yo creo que esas muestras hay que observarlas en el campo, porque del campo uno puede empezar a ver lo que está sucediendo. Y de hecho, el primer día que fuimos al campo, o los primeros días que fuimos al campo, estaba lloviendo. Cuando llueve los insectos se esconden, no es que no hayan, sino se esconden. Entonces los muestreos resultan deficientes completamente. Hay que esperar a que haya un día como hoy para que el insecto salga y lo podamos encontrar. Entonces hay que estar yendo al campo hasta que uno lo detecta. Más o menos las áreas que se monitorearon al inicio para determinar la presencia del problema. Si hay algún nombre mal escrito, perdónenme. Están las coordenadas, las personas que nos apoyaron en las comunidades, los metros sobre el nivel del mar de los lugares que se encontraron, más o menos un porcentaje de daño que ustedes pueden ver acá de lo que se estaba encontrando. Esto es muy fácil, se cuenta el número de frutas o de granos en una espiga y se saca el porcentaje, ¿verdad? Si hay 100 granos en una espiga y hay 10 infectados, ya es el 10%, y así se va contando en cada lugar que se va, como lo pueden ver acá. ¿Esto qué significa? Perdón. Disculpa, por la descripción de la sectorialidad del área, las áreas que nos quedan del cuadro que acabas de sacar, más o menos los municipios. Básicamente es Senaú. Ese es Senaú. De acuerdo a lo que nos informó Cardegua, era el municipio más afectado. Entonces se decidió hacer ahí el estudio, ¿verdad? De hecho, una de mis conclusiones es esa. Lo que yo encontré ahí, que es el daño del TRIPS, puedo asegurar que está presente en esa área. De los demás municipios siempre había que hacer la observación o el estudio correspondiente para estar seguros. Por eso les coloco aquí en esta diapositiva. Hay que seguir muestreando, hay que seguir determinando la presencia del TRIPS,
hay que observar poblaciones antes de aplicar cualquier tratamiento o cualquier control, ¿verdad? El comportamiento de cualquier plaga puede ser diferente en cada localidad, sí, va a ser diferente, ¿ok? Estos resultados son estrictamente realizados en Senaú, en aldeas de Senaú. Como vieron en el video, ese video se toma con una cámara como estas y se le pega una lupa de 20x como esta y se logra, en realidad no es un microscopio como se dijo, es una lupa de 20x y con eso uno lo puede observar y una cámara, ¿verdad? Parte del estudio también era eso, ver dónde se encuentra la plaga y afortunadamente ahora podemos decir exactamente dónde se encuentra, principalmente en el tallo como lo ven acá. Esto es quitar la hoja del tallo y en medio entre el tallo y la hoja, la bráctea le decimos nosotros, ahí está presente el trips. También ver la hoja, también ver el fruto, también ver la espiga y la flor, el resto de la espiga. Son los lugares donde tenemos que muestrear y ver. O sea, ¿qué significa eso? O sea, solo porque tengan cardamomo no significa que tengan el trips. ¿Sí me explico? O sea, hay que observarlo, hay que mirarlo, hay que estudiar si está presente. Y que una pregunta. De las 5 fotos que usted tiene ahí, el volumen de presencia del insecto, ¿dónde se da más? Lo tengo más adelante, si quieres se lo explico. Bien, finalmente se determina la presencia del insecto, como se ve acá presente. Hay un video donde se ve el trips incluso apareándose con hembra y macho sobre un fruto, ¿verdad? Lo podemos ver más adelante. Ok, y hay que ser lo más específico que podamos, ¿verdad? Es decir, es un insecto, pertenece al filum de los artrópodos, ¿verdad? Es un insecto. Y se los digo porque si uno tiene un insecto, digamos, pues puede usar un insecticida, ¿verdad? Pero podemos ir más allá. Si es un insecto, ¿qué insecto es? Le llamamos nosotros el orden Tisanóptera. Y entonces ya hay características específicas de los Tisanópteras. Perdón si uso esas palabras, pero me queda más fácil explicarles esto. Luego llegamos que este trips se encuentra dentro de la familia de los Tripidae. ¿Y qué significa eso? Que también podemos buscar en el mercado tripicidas, ya no solo insecticidas como tal, sino podemos buscar tripicidas. ¿Y cómo se hace eso? Ver los productos que tenemos y cuáles controlan trips. Y ahí nos vamos descartando uno y otro. Esa es parte de la investigación que se tiene que hacer. ¿Qué hábitos tienen los trips o el trips? Succionar el contenido celular de los tejidos. Con esto de succionar el tejido, la mayor parte de trips transmiten virus. En esta ocasión, gracias a Dios, y como lo dijo don César también, este trips no nos está transmitiendo ningún virus. Si transmitiera virus, esto fuera un daño mucho mayor. Solo es un daño físico el que está causando. Las lesiones que se mencionan ahí. La mayoría segrega saliva tóxica, que es lo que les digo, y causa deformaciones. Dice, vuelan o flotan en el aire. Esa es una desventaja para nosotros, ventaja para los trips, ¿verdad? Porque no solo vuelan, sino el mismo aire los puede llevar de un lugar a otro. Esa es posiblemente una de las causas por qué se ha diseminado muy rápidamente. Y por último, la mayoría de trips ovipositan o colocan sus huevos entre 40 y 300 huevos por hembra. El ciclo de vida de la mayor parte de los Tisanópteras es de 13 a 25 días. El trips del cardamomo, perdón. Cuando habla de que depositan los huevos abajo de la epidermis, ¿qué parte Entre el tallo, puede ser entre el tallo y la hoja, puede ser el dato este es general, ¿verdad? En el caso del trips de cardamomo puede depositarlos entre el tallo y la hoja, puede depositarlos abajo en el suelo o puede depositarlos en la misma espiga. Se puede encontrar ahí. Bien, en el caso para el tema del trips de cardamomo, el ciclo de vida en promedio sube un poquito más hasta los 30 días, como les explico allá. Vean, la mayor parte, las poblaciones más altas, y ahí está don Jesús que no me va a dejar mentir, las mayores poblaciones de trips nosotros los encontramos a mayores alturas. Una cosa que no es muy común, la mayor parte de insectos se desarrollan a mayores poblaciones en las partes bajas, a temperaturas altas. Este trips cambia un poco y encontramos más población a alturas más altas, o sea, a climas más templados. Una razón es que ya los insectos se empiezan a proteger de los cambios climáticos, de lo que está sucediendo. Y otra razón
es de que a mayor altura los trips en particular ovipositan más, ¿sí? En las partes bajas de Guatemala podríamos tener trips que ovipositan 10 huevos, pero en las partes más altas pueden llegar hasta 30, 40, hasta 100 huevos. Por eso es que encontramos un poco más de población en las partes altas. Para los que gustan de la entomología y se quieran meter un poquito al tema de identificación de trips, estas son las diferencias. Los trips comunes tienen el aparato ovipositor tubular y el trips del carramomo lo tiene segmentado. Esa es una característica de los trips de carramomo. Y la otra es que los segmentos de la antena son 6 y los demás trips tienen más o menos de 6. Son las dos principales características. Lo que les quiero decir con esto es que no es muy difícil identificar este tipo de insectos. Bien, ya lo mencionaba el video. Parte del manejo es muestreo o monitoreos en hojas, tallos, espigas, flores y frutos. Respondiendo a la pregunta de Don Chus, la mayor parte de adultos los vamos a encontrar entre el tallo y la hoja, en la bracta, en el tallo. La mayor parte va a estar ahí. Un poco en la parte de la espiga. La mayor parte de trips en estado inmaduros, como miraron en el video, va a estar en la espiga, más que en el tallo, ¿verdad? Es decir, son datos que nos sirven para la hora de muestrear. Parte del manejo, limpia de la planta, limpia de malezas. El principal hospedero de trips son las malezas, ¿verdad? Uso de trampas para capturarlos, uso de insecticidas específicos a la dosis y frecuencia específica, como dice ahí. Y también una buena práctica es eliminación de la espiga que quedaron de la cosecha anterior, ¿verdad? Eso hay que eliminarlo porque ahí se está criando, eso hay que limpiarlo por completo, ¿verdad?